noches, bienvenidos a una nueva emisión de Juicio al Misterio. Primero agradecerles a las personas que han visto los últimos programas, a quienes se han suscrito y a aquellos que encuentran interesante el contenido del programa con estas nuevas aventuras, con estos nuevos viajes por el conocimiento científico, por la historia antigua, por los sucesos misteriosos de la vida. Bueno, les pedimos que se acompañen, que nos acompañen y se sigan suscribiendo y sigan viendo nuestro contenido. Esta es una noche de comunicación. Verán, hay muchas personas que creen que hay una interconexión entre nuestro mundo y el mundo que nos rodea, los seres vivos que nos rodean. Eh, Hay personas que les hablan a los animales, que les hablan a las plantas, pero esta noche vamos a hablar de qué pasa con aquellos que se han dedicado a investigar estas cuestiones y qué es lo último que se sabe con respecto a este mundo que nos rodea, con el que hemos convivido desde que existimos en este planeta y con el que seguramente conviviremos hasta nuestra propia extinción. Esta noche no estoy solo, por suerte, me acompaña mi querido amigo Jeremías Graf. Buenas noches, Jeremías. Buenas noches, Hernán, ¿cómo estás? Bueno, a todo el público, hace tiempo que no nos veíamos y bueno, hoy retomamos con estas transmisiones de Juicio al Misterio. Bien, vamos a corregir un poquito el sonido porque creo que estás un poquito bajo, pero Bajo. ya mismo lo corregimos, no hay ningún problema. Ahí estamos, listo, muy bien. Bueno, vamos a hablar de comunicación. Verán, hace un tiempo se presentó un estudio, les voy a dar exactamente el listado de las personas y de las instituciones que lo llevaron adelante. Entre otras, la Fundación Nacional de Ciencias, la Sociedad para la Promoción de las Ciencias de Japón, la NASA de los Estados Unidos y el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Algunos de los nombres de los científicos que intervinieron: Matsugogu Toyota, Dirk Spencer, Wang Jiaki, Tong Sang, Abraham Ku y Simon Gilroy, entre otros científicos que intervinieron en un estudio científico que presentaron. Van a estar ustedes viendo las fotos en pantalla. Y si yo les mencionara las siguientes palabras: ayuda, aterrizada aquí, conservar recursos, fuera, mis frutos están listos para comer, ¿ustedes qué me dirían? ¿A quién estoy haciendo alusión? ¿A una comunicación entre personas? ¿A un pedido de auxilio? ¿De una persona que se encuentra en peligro? Bueno, este estudio ha identificado que estas palabras, estas comunicaciones vienen ni más ni menos que de las plantas. Cuando hacía la introducción les comentaba que muchas veces nos referimos a los seres que nos rodean, a los animales y a las plantas. Habrán escuchado ustedes que hay personas que le hablan a las plantas. Enhorabuena, hablarle a las plantas es algo tan inteligente que deviene de este estudio científico, que entre ellas mismas se comunican, se dan llamados de auxilio, toques de peligro, y hay una serie de cuestionamientos y de condicionamientos que vamos a ir explicando a lo largo de esta noche. Lo primero que hay que decir es que en base a el calcio, al glutamato y a una serie de reacciones químicas, las plantas efectivamente tienen la posibilidad de comunicarse con otras plantas y a través de ese tipo de comunicación advertir que se acerca un peligro posible, que están preparadas para la polinización, como sucede en la primavera, y esto lo hacen a través de un medio de comunicación, de un lenguaje muy específico, muy determinado. Cuando usted produce un corte en una planta, esa planta produce una reacción de suerte tal, como si fuera el dolor en los seres humanos, que le avisa al resto de la planta que hay que activar un mecanismo de defensa. En el estudio al que tuvimos acceso de manera completa, se da un ejemplo. Les habrá sucedido a todos ustedes que cuando cortan el pasto hay un olor muy particular, muy especial que se produce, que queda flotando en el aire. Y ustedes dirán, bueno, es una cosa menor, sin importancia, cortamos el pasto. Ese olor, esa fragancia, ese aroma es un llamado de emergencia que da
ese vegetal, para anunciar que hay algo malo que está sucediendo, y lo que está haciendo es además prevenir no solamente al resto de las plantas, sino también protegerse de los depredadores, como podrían ser algunos insectos, largando un aroma que les impida acercarse. Sí, es un mecanismo de defensa. Cuando ustedes sientan ese aroma, de ahora en adelante, no piensen que se trató tan solo de una circunstancia fortuita. En los hechos se trató de un mecanismo de defensa, de un grito de un ser vivo que básicamente lo que está haciendo con ese aroma es defenderse. En este estudio se demostró entonces que las plantas hablan, se hablan a sí mismas a lo largo del tallo, de los pétalos, de las nervaduras, para llevar algunas reacciones químicas a través del calcio. Van a ver ustedes en alguna de las fotografías que cuando se produce un corte en las hojas se vuelven más lumínicas a la fluorescencia, y es que están concentrando su mecanismo de defensa en esa herida de la planta para lograr cauterizar la pérdida de algunos de sus vitaminas, y así continuar con el ejercicio de la vida sin que eso ponga en peligro todo el ecosistema y la circulación de la propia planta. Estos gritos, estas formas de comunicación que han sido descubiertas por los científicos, ya no forman parte del misterio ni de una cuestión esotérica. Efectivamente, esta es una cuestión comprobada y comprobable en el ámbito científico. E insisto, ustedes mientras sigamos esta charla van a poder ir viendo el material que fue incluido en este estudio científico y que muestra, más allá de toda duda razonable, que estas circunstancias así suceden en todas las plantas, no solamente en las que ustedes ven acá. Bueno, supongo que querrás hacer algún comentario, Jeremías, pero este es un tema del que venimos hablando hace tiempo. Nos pareció demasiado apasionante como para no mencionárselos. El estudio científico es bastante actual, sin perjuicio de que se sigue trabajando en esto. ¿Qué opinas, Jeremías? Sí, bueno, estaba escuchando atentamente la introducción que hacías y verdaderamente es algo que primero asombra, ¿no? Uno no se asombra ya que hace muchos años, muchos siglos se viene estudiando, la botánica estudia las reacciones de las plantas y todos los procesos que tiene esta especie, estos seres vivos, pero particularmente este estudio del que estamos hablando ha avanzado con las técnicas modernas sobre cuestiones que nos pone casi en un mismo nivel, ¿no? Si sabemos que las plantas son seres sintientes, imagino también en eso que tienen su cerebro, sus pensamientos, acá estamos hablando además de sentimientos, de peligro, de tristeza, bueno, un montón de cosas también. Hablabas también de la polinización y mientras hablabas de eso yo me acordaba de un amigo que estuvo en España este último año y trajo consigo una especie de locura porque allá le inculcaron el tema de la polinización de las abejas. En España están en peligro de extinción, por lo que él me contaba, y familiares de él que viven allá crearon lo que se llama como un albergue para las abejas, que cuando sienten peligro se van a ese albergue, que no es otra cosa que unos tronquitos todos cortados y puestos como si fuera un barrilito de cerveza, muy bien puestos. No, tendría que después alcanzarte las fotos para que lo empecemos también a hablar en un próximo programa. De esta buena idea es que cuando se sienten amenazadas, no solamente por las cuestiones químicas, todo lo que está en los campos, ¿no? Sino también por otras especies, se acercan a estos lugares y ahí pueden quedarse y protegerse hasta que se vaya el peligro y terminar así su ciclo de polinización. Me decía mi amigo, qué importante es esto, que nosotros a veces lo damos por sobreentendido, ¿no? Como que todo pasa y la cadena alimenticia y todas esas cosas que nos pusieron también como parte de la academia, es que los animales entre sí se van comiendo y van teniendo relaciones que equilibran la situación del ecosistema. Pero en este caso,
ellos vieron que se estaba perdiendo, que cada vez había menos producción, porque sabemos que las abejas van polinizando y eso es lo que hace el intercambio y lo que provoca también nuevas especies que se cruzan y bueno, un montón de cuestiones de las que no soy experto, pero que bueno, uno leyendo entiende rápidamente que si no existe ese vector no podrían ocurrir un montón de otras situaciones. Bueno, me quedé pensando mientras hablaba justamente en eso, ¿no? En la necesidad que tiene hoy el hombre de empezar a investigar y de empezar a entender que las plantas también necesitan de ciertas cuestiones de protección, que creo que el informe va también en una de esas líneas como para pensar cómo vamos a hacer en el futuro la protección de los ecosistemas, de la fauna, de la naturaleza, del mundo entero que está en muchos casos con muchos peligros, ¿no? Recordemos que el pulmón del mundo, que es el Amazonas, tiene grandes problemas, nuestros bosques también, en Argentina y, bueno, por lo que me contaba mi amigo en España, también ya empiezan a estar muy preocupados por estas cuestiones, los incendios, la depredación para la industria, todas estas cuestiones que hacen que el equilibrio de la naturaleza se empiece a desbarrancar ya en niveles muy, muy alarmantes. Así que creo que este estudio también tiene mucho de alerta, ¿no? No solo, vos decías, las plantas empiezan a dar sus alertas con estas reacciones químicas, con estos olores, bueno, eso sería en un marco ideal, ¿no? En la naturaleza eso sería el idioma que tienen las plantas, que se interrelacionan con otras especies. Pero para nosotros que vendríamos a ser los que estamos por encima, supuestamente por nuestra condición de seres pensantes y razonantes, deberíamos empezar a tener cuidado, en el buen sentido lo digo, ¿no? De tener el cuidado de nuestro planeta, pero no solamente de eso, sino de cómo actuamos con otros seres, Claro. no solamente con los animales, sino también con las plantas. A veces yo me pongo a pensar, ¿no? Estoy en mi casa y tengo alguna plantita que la veo media que se me está viniendo abajo y lo más fácil sería arrancarla y tirarla y plantar otra, ¿no? Eso sería un pensamiento bastante facilista, si no, el verdadero sentido sería tratar de revivirla, ¿no? Tratar de buscar la manera de que esa planta pueda revivir en el caso de que estuviera pasando por una situación de alerta. Así que, bueno, más o menos quería en este primer punto tener esa percepción, ese conocimiento acerca de que hay un estudio que está tratando más allá de lo que hasta ahora se había planteado con respecto a la vida de la fauna y de la flora. Bien, vos sabés que quería agregar, porque después, antes de que termine el programa, vamos a hacer mención a otra noticia que estuvo dando vuelta por los medios de comunicación hace muy poquito. Quería agregar otra línea que tiene el estudio que me pareció muy impresionante. Una de las líneas del estudio dice que las hojas detectan a los depredadores o a los cambios de luz y el sonido, y las raíces vigilan las condiciones del subsuelo, es decir, si hay cambios, precisamente esas vibraciones que se producen en el subsuelo, pueden ser estos llamadores para que las plantas, en definitiva, se vayan intercomunicando entre ellas y tomen una decisión respecto de bueno, del crecimiento o hacia los costados, hacia arriba, etcétera. A veces vemos plantas que por alguna razón que nosotros no conocemos van más hacia los costados que arriba, también dependerá de la especie. Pero además me parecía muy interesante este tema del sonido, por el tema de las vibraciones, insisto, porque después vamos a mencionar un caso interesante. Y el otro tema que también subrayaba muy especialmente, más allá de ver en las fotografías qué pasaba cuando a una planta se le hacía un pequeño corte, ¿no? Entonces pensaba también qué sucedía cuando uno, cualquiera de nosotros, como vos decías recién, va al jardín o va a ver una planta y decide podarla porque se encuentra en el momento para producir esa poda, en el momento recomendado, y se ve en las fotografías cómo esa capacidad de la planta
para redirigir todos sus recursos a ese lugar de suerte tal de producir la curación, que en definitiva es algo muy parecido a lo que nos pasa a los seres humanos cuando nos cortamos con un cuchillo, cuando sufrimos una lesión punzocortante. El cuerpo, las defensas, envían todos sus mecanismos hacia ese sector, elevan la presión sanguínea de suerte tal de comenzar el proceso de recuperación. Las plantas hacen lo mismo. Digo esto porque hace unos meses hicimos un programa sobre el famoso LUCA, el último antepasado común que tiene todo ser vivo en la Tierra. Y cuando hablamos de eso dijimos que todos los seres vivos, todos, nosotros incluidos, reconocemos un solo antepasado común en este planeta. Y mostramos una foto de qué pasaba con el feto de un perro y de un humano en las primeras semanas de evolución. Y la similaridad era muy impresionante, muy impresionante. Entonces, mientras yo leía el estudio, me daba la sensación de que estas similaridades, que después se terminan diferenciando, ¿sí? En vida, los seres humanos no tenemos la misma morfología de los perros, incluso con los monos compartimos casi el 98% del ADN, pero ese 2% nos hace esencialmente diferentes. Y pensaba en esas similaridades que hacen y hablan efectivamente de un antepasado común. Todos, ante determinado estímulo que nos produce una lesión, un menoscabo en nuestra integridad física, reaccionamos más o menos de la misma manera. Y reaccionamos ante el sonido, ante las vibraciones, de la misma manera. Veremos también después en la otra noticia de la que vamos a hablar, pero específicamente en esta, y vos lo sabés, Jeremías, porque te gusta la música tanto como a mí, que cuando hay una planta que, como vos decís, está un poquito, bueno, debilitada, un poquito venida a menos, la podemos cambiar de lugar y eso solo parece redundar en un beneficio. Pero además, lo que podemos hacer también es hablarle. Pero también cuando se le pone música, como si fuera una musicoterapia, al igual que nos pasa a los seres humanos, el efecto de esas vibraciones también resulta en un beneficio para las plantas como para los animales y para los seres humanos. Y esto yo quiero creer y estoy casi convencido que no puede resultar casual. No sé cómo lo ves vos. No, verdad lo que decís. Bueno, ¿te acordás que hacía un par de años también habían hecho un estudio con respecto al agua? Sí. Que ponían el agua y los átomos que la conforman se movían de acuerdo al ritmo o a la música que sonaba, ¿no? Y que cuanto la música era más tranquila o más armoniosa, se formaban dibujos más perfectos, y cuando la música era más ruda, más violenta, actuaban también como vendría a ser como con las plantas, ¿no? Con un sentido quizás, no lo sé, pero quizás de defensa, como de agrupamiento y de efervescencia. En las plantas sucede exactamente lo mismo. Ese ejemplo que vos dabas, la cambiás de lugar a un lugar donde le da el aire, donde le da el sol de determinada manera. No todas las plantas son iguales, Claro. obviamente, pero hasta cuando las curás, las limpiás las hojas, o haces algunos mecanismos que te enseñan ahí los jardineros y la gente que trabaja en la materia para poder remover la tierra, airearla. Todos los elementos de la naturaleza estamos viendo que contribuyen al desarrollo de los seres vivos. Las plantas son seres vivos, nosotros como seres vivos, los animales, el agua, que es un elemento que da vida, bueno, también tiene, por lo que dice este estudio, y lo quería traer con respecto a lo de las plantas, tiene algún nivel de conciencia. Estamos hablando de conciencia, más que de conocimientos y otras cosas. Y bueno, entraríamos en una parte inevitablemente religiosa, ¿no? Quienes creen, quienes no creen en distintas cuestiones de la creación, pero hay un nivel de conciencia, hay una conciencia superior que es la que maneja todo, lo que vos decías además. Todo nos conduce a un mismo antepasado y tenemos reacciones similares ante determinadas circunstancias. La perfección de la creación, ¿no? Sí. Una creación perfecta como
como la que tenemos del mundo. Sí, Y vos hablabas, un equilibrio, ¿no? exactamente, sí, sí, la palabra sería equilibrio más que perfección, Ujú. y todo el mecanismo como si fuera un reloj suizo, en las plantas, en los animales, en nosotros, en los seres humanos, está dado, está para seguir investigándolo, para llegar hasta lo más cerca que podamos. Nunca vamos a llegar al final del conocimiento, ¿no? Esa es la meta de todo ser, llegar al final del conocimiento. Creo que nos falta mucho todavía, pero cada vez con estos estudios, con estas cuestiones, se va abriendo el campo a nuevos paradigmas, porque esto es un paradigma, cómo vamos a tratar en lo sucesivo a las plantas, a los vegetales, y saliendo de ese chiste, ¿no? Que dicen si sos vegetariano, bueno, estás matando una planta, y todo eso que se genera después cuando uno habla de estos temas. Pero lo cierto es que esto abre conciencia, nos pone a pensar, nos intima a redescubrir, a repensar, también a buscar nuevos horizontes de conocimiento para poder avanzar siempre, ¿no? Para poder evolucionar como especie, nosotros los seres humanos. Sí, un último dato que quería dar, porque bueno, evidentemente todos tendrán la posibilidad luego de ver este programa, de escuchar algunos datos que relevamos, de acceder a la información. Está también disponible el estudio oficial, que vamos a dejar el link luego en la explicación del video de este programa. Un último dato que también me pareció muy impresionante por otras cosas que venimos viendo y analizando para próximos programas, es que el estrés, este tema tan moderno, pero que ahora nos damos cuenta que afecta tanto la sensibilidad y la salud de los seres vivos, es tan importante o genera tantas complicaciones para la salud de las plantas, así como para los seres humanos y como para los animales. Está absolutamente demostrado en los últimos estudios científicos que cuantos mayores niveles de estrés, nuestro cuerpo segrega mayores cantidades de cortisol, y que el cortisol genera necesariamente una disminución en el sistema inmune, y naturalmente como consecuencia de ello se produce la existencia o la aparición bueno, cualquier grupo de enfermedades. Lo impresionante es que cuando analizamos en profundidad este estudio, advertimos que los investigadores nos dicen exactamente lo mismo respecto de las plantas, que cuando las plantas están estresadas, cuando están en situación de peligro, efectivamente baja la defensa de la planta, su mecanismo de defensa, si bien lo lleva al límite, pero ese estrés genera una carga tan fuerte para la planta que empiezan a bajar sus mecanismos de defensa y esa planta puede morir. Puede ser atacada por sus predadores o puede generar una enfermedad o una incapacidad para producir la alimentación a través del proceso de fotosíntesis que le produzca la muerte. Este es otro hecho que nos emparenta de manera absoluta con el resto de los seres vivos. Es decir, que el estrés, como condicionante para la continuidad de la vida en equilibrio, utilizo de vuelta esta palabra porque la he encontrado sistemáticamente en todos estos estudios, no solamente de las plantas, de los animales. He hablado con algún veterinario, seguramente vos también, Jeremías, y también con los médicos a los que a veces nosotros acudimos. Esto que hoy en día está tan en boga como el estrés y lo que genera perniciosamente en nuestra salud, en nuestro organismo, es exactamente el mecanismo que recorren las plantas con exactamente los mismos resultados. Sí, es así. Fíjate que no sé si has visto por ahí en la ciudad cuando están talando o sacando algún árbol, extrayéndolo, eh, lo he comprobado, ¿no? El árbol, la raíz se aferra a la tierra. Sí. Es muy difícil sacarlo, y no es un chiste. A veces tienen que hacerlo de una manera muy brutal, que es poniéndole unas cadenas alrededor, cortándolo hasta la base y arrastrando con camiones Sí. por la fuerza que ejerce la raíz en la tierra.
un árbol solamente se saca fácilmente cuando está seco, cuando está podrido, cuando ya sus raíces dejaron de ejercer esa fuerza que lo mantiene en pie sobre la tierra. Así que me imagino el estrés, por ejemplo, en este caso, que puede sufrir un árbol cuando lo están podando, cuando le están sacando ramas, más allá de que los especialistas, cuando lo hacen especialistas, cortan las ramas que ellos saben que son las que tienen que cortar para que el árbol pueda crecer mejor, en algunos que eviten esas deformaciones que en las ciudades a veces son inconvenientes, sino así en el campo, ¿no? Sí, sí. Pero estas cuestiones del estrés que vos mencionabas son muy importantes a tener en cuenta, además para las plantas que nosotros tenemos, empecemos por nuestros hogares, ¿no? Las plantas que nosotros tenemos las vamos a ver después de este programa de otra manera y vamos a tratar de investigar y de profundizar para poder ver qué situación podemos resolver si tenemos alguna planta que esté en mal estado o que se esté poniendo mustia, que se esté marchitando. Ujú. Pero Sí, bueno, ahí sí. hay un montón de situaciones diarias que generan exceso de sol, exceso de agua a veces, que las regamos pensando que le falta y en realidad ellas tienen en sus raíces la sabiduría para poder captar la necesidad de agua que tienen y bueno, hay un montón de cuestiones que nosotros como vendríamos a hacer en este caso como los que las asistimos, tenemos que estar más conscientes de lo que estamos haciendo porque, como decimos, son seres sintientes. Sí, totalmente. Y yo pensaba, mientras hablabas también, que es también un caso que puede generar una suerte de estrés en la planta, que es cuando, por ejemplo, las hormigas la dejan sin hojas, ¿sí? Para procurar su propio alimento. Hemos visto que en algunas circunstancias esa planta por ahí se termina secando, ¿sí? Ha sido desprovista de sus hojas, pero el tronco con las ramas estaría todavía en capacidad de volver a generarlas, pero posiblemente ese embargo, esa situación de estrés, esa situación tan compleja, podría llegar incluso a ocasionarle, bueno, el final de su vida. Sus defensas bajan, su capacidad de alimentarse se detiene y como consecuencia de eso llega a producirse el final de su vida, ¿no? Es una cuestión absolutamente impresionante. Sí, y fíjate vos qué cuestión también. Una planta en un hogar, por más que tengas un patio, que tengas algún jardín, no es lo mismo que la planta silvestre. La misma planta en condiciones naturales por ahí sobrevive de otra manera. Sí, totalmente. Tenemos, tenemos plantas nosotros que compramos en los viveros y que son cultivadas, que son tenidas en lugares especiales y resulta que las pones, te dan las indicaciones y la planta al poco tiempo por ahí no resulta y se termina marchitando. Esa misma planta al natural encuentra sus propias defensas para subsistir y para reproducirse, ¿no? Para crecer y reproducir. Qué cuestión también, ¿no? Eso me parece que para dar una definición es muy parecido a cualquier ser que está en este planeta, ¿no? Sí. Bueno, quería yo relacionarlo con una noticia de hace algunos días. Esta sí que es bien actual, la otra también, pero lleva algunos meses ya en la comunidad científica que viene dando vuelta. Se están haciendo estudios complementarios, se están empezando a sectorizar por cantidades y por sectores de plantas, porque evidentemente las reacciones no son todas iguales. Hay plantas que están destinadas a un clima subtropical, otro a un clima desértico, un clima, en fin, frío, etcétera. Hay varias clases de plantas y entonces todo ese mundo vegetal va a tener que ser analizado de manera sectorizada. Sin lugar a dudas, comparten estas situaciones de carácter troncal, son comunes a todos. Pero bueno, efectivamente, bueno, ahí me parece que se nos ha ido Jeremías. Vamos a ver si lo podemos reconectar. A ver si ustedes me dan un segundito.
Ahí volvió. Ahí estás de vuelta. Ahí estamos. ¿Me escuchás? Jeremías. A ver si lo podemos contactar nuevamente. Jeremías. A ver, a ver. Se nos ha caído la comunicación con Jeremías. Vamos a tratar de volver a incluirlo en el programa. A ver, a ver. Vamos a intentarlo. Vamos a ver. Vamos a ver si lo podemos... A ver, a ver, a ver. Estamos intentando volver a traerlo a Jeremías. Vamos a ver. Esto puede suceder en este tipo de programas. No pasa nada. Vamos a tratar de traerlo nuevamente al programa. A ver, a ver. A ver ahora. A ver, Puede pasar. No pasa nada. A ver ahora, Jeremías. ¿Me escuchás? Vamos a ver. A ver, tuvimos un pequeño problema técnico, pero se te cae la comunicación. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a continuar un poquito, a ver si lo podemos recuperar a Jeremías. Yo quería comentarles un poquito. Vamos a ver si podemos hacerlo ingresar. ¿Ahí estás? ¿Ahí estás? Bien, perfecto. Sí, no sé, se me salió internet de golpe. Perfecto. ¿Querés empalmarlo? Microcorte. Bueno, estaba intentando hacer tiempo para poder recuperar la conexión. Te decía que salió... en estos días salió una noticia, la habrás visto, la hemos conversado un poquito, y quería relacionarla con este programa porque en algún punto, como advertía, hay alguna relación. Resulta ser que científicos de Brasil han publicado la noticia de que la Quinta Sinfonía de Beethoven, ni más ni menos, podría destruir el cáncer. Vamos a ponerlo en condicional porque ahora les voy a contar algunos de los datos que hemos tenido respecto de este estudio. El primer dato es que podría estar relacionado con la eliminación de algunas células cancerosas. Sin embargo, hay algunos cuestionamientos. ¿Por qué? El primero es que ha sido un estudio muy limitado, es decir, que la cantidad de personas sobre la que se ha llevado adelante es muy pequeño como para sacar conclusiones rápidamente. El segundo dato, que sí es mucho más importante que el primero, es que no se hizo en personas de manera directa, sino que se llevó a cabo en cultivos de células de esas personas, es decir, in vitro, y todavía no en las personas en sí, en células cancerosas. No se logró identificar de manera directa que la música pudiera provocar los efectos observados, aunque sí se observó que el 20% de esas células cancerosas puestas en contacto o recibiendo la vibración de la Quinta Sinfonía de Beethoven, fallecían. Sin embargo, y este también es un dato a tener en cuenta, los propios investigadores que realizaron el estudio aclararon que este dato todavía no tenía una base sólida por los elementos anteriormente descritos. Escucho tus comentarios, Jeremías. Bueno, bien lo relacionaste, ¿no? El tema de la música, estábamos hablándolo con respecto a las plantas y con respecto al agua. Debe haber alguna base sólida sobre la relación entre la cura, en realidad no la cura, sino ahí limita a las células in vitro, ¿no? Es muy probable que las vibraciones, que el sonido tenga algo que ver con el desarrollo de esas células, ¿no? Cómo se van a desarrollar. Ahí puede ser, porque vos estabas hablando justamente que todavía no tiene un avance sobre los seres humanos el estudio, sino sobre células que están in vitro, pero hay una gran
una gran cantidad de evidencia sobre el factor musical, de la música en las personas, en los estados de ánimo y en la resolución de muchas enfermedades y de muchos problemas, ¿no? De muchos síntomas. Me acordaba también, por ejemplo, la equinoterapia, ¿no? La relación entre los animales y los seres humanos en algunos determinados padecimientos y en algunas determinadas enfermedades, que ayudan mucho al desarrollo y a la cura en muchos casos de esos padecimientos. Con lo cual no descartaría que tenga un alto nivel de veracidad de este estudio, a pesar de que es corto todavía y de que seguramente estará en una etapa próxima a ser tratado con personas, ¿no? Esto es como, vendría a ser como una quimioterapia de células, lo que se hizo con ondas sonoras, con música, y creo que está muy bien, en principio, buscar siempre terapias alternativas para este tipo de enfermedades tan nefastas, ¿no? Sí, otra cuestión que me parecía interesante traer a colación es efectivamente porque estaba relacionado con el tema de las vibraciones, con el tema de los sonidos. Y si bien este hallazgo todavía eh, es muy preliminar, todavía no cuenta con los elementos propios del avance científico como para tener solidez y cambiar un paradigma, lo que sí se está indicando es que se comience a utilizar como una terapia complementaria a las terapias que tradicionalmente existen, que son, ya sabemos, la quimioterapia, los rayos y todas estas cuestiones que en este momento son las que se utilizan a nivel mundial para combatir esta enfermedad tan tremenda que sigue siendo un flagelo a nivel mundial. Pero quería traerla porque me da la sensación, antes de que vayamos a las conclusiones, de que hay una interrelación directa porque pareciera ser, por lo que hemos hablado de este estudio de las plantas, y ya sabíamos que las mismas cosas que nos suceden interrelacionados con los animales nos pasan también a nosotros, pero ahora empezamos a advertir que también le pasa a las plantas. Es decir, si sacamos, bueno, no me quiero adelantar a las conclusiones, pero pareciera ser que hay una línea que nos conecta a todos en las cosas esenciales, en las cosas primordiales. Y esos mismos en fin, intentos por reducir esos desequilibrios no son comunes en general, sobre todo los básicos, las vibraciones, el tratar de vivir una vida, bueno, equilibrada, tranquila, sin sobresaltos, en la medida de lo posible. Para los seres humanos es un poco más complejo. Calculo que en este mundo para las plantas y para los animales también. Jeremías, si te parece, vamos a las conclusiones finales, vamos a poner el separador. Por supuesto. Bueno, dale vos, dale con tu conclusión final. Bueno, habiendo hablado extensamente sobre este tema tan apasionante y tan interesante, ¿no? Yo creo que todo estudio, todo conocimiento que venga siempre a elevarnos y a brindarnos nuevos conocimientos, nuevas ideas, nuevas formas, nuevos métodos, siempre es bienvenido para nosotros que estamos habitando el planeta Tierra y que en general lo estamos administrando, no somos lamentablemente los administradores, porque a veces cometemos muchos errores, muchas falencias, lo venimos haciendo hace siglos. Yo creo que en este siglo de comunicaciones y de tecnologías hay muchas cosas que son terriblemente positivas y hay muchas cosas que son terriblemente negativas. Tenemos que tomar de todo lo mejor y tratar siempre de ir hacia una evolución que sea equilibrada. Y en este caso, las plantas que mantienen siempre un equilibrio, la naturaleza que siempre mantiene un equilibrio mucho más armónico que el de los humanos, en este caso nos están además
brindando siempre las condiciones para que nosotros podamos subsistir. El aire, la fotosíntesis, todas esas cuestiones que nos brinda la naturaleza, nosotros las tenemos que seguir estudiando para poder cuidarla, para poder seguir en esta tierra muchísimos siglos y milenios, pero bueno, para eso nosotros necesitamos también tener conciencia, y este tipo de estudios lo que hacen justamente es brindarnos ese nivel de conocimiento para poder después actuar en consecuencia. Así que bueno, yo creo que es muy positivo lo que se está estudiando en esta materia, y que además nos aporta nuevos conocimientos para la vida diaria y para nuestra relación, en este caso, con las plantas. Bien, unas palabras finales porque me parece que hemos abordado casi todos los temas de manera prudente. Yo insisto con algunas cosas que me quedo después de haber leído el estudio con toda la profundidad que me permite mi ignorancia en estos campos científicos. El primero es el equilibrio. Me parece que es la palabra clave después de todo lo que hemos visto. Y me da la sensación de que cada vez que el ser humano ha roto ese equilibrio, por la conducta que fuera, por la cuestión que fuera, evidentemente eso produjo una circunstancia, bueno, de destrucción a nivel masivo, a nivel planetario. Cuando las cosas se producen dentro del equilibrio, todos los seres vivos responden de acuerdo a lo que se espera de ellos. El problema es precisamente cuando esto no sucede de esa manera. Y la otra cuestión que me queda muy grabada a fuego es que más allá de nuestras diferencias como seres vivos, ahí advierto que vuelve a tener algún problema Jeremías, pero más allá de las diferencias que tenemos como seres vivos, lo cierto es que en esencia, aquella famosa cuestión de la que nos hablaba Platón, en esencia, la esencia, el mundo de las ideas y el mundo de las cosas, en esencia somos todos iguales, en esencia, tal como lo habíamos comprobado cuando hablábamos en ese famoso programa sobre nuestro antepasado común. Cuando tenemos estrés, todos los seres vivos terminamos enfermándonos. Cuando somos felices, cuando estamos bien y cuando estamos plenos, cuando tenemos nuestras necesidades, las de verdad, no las que nos crea la sociedad de consumo, cuando tenemos cubiertas nuestras necesidades de alimento, de afecto y de otra cuestión, evidentemente allí estamos en condiciones de vivir una vida próspera, de vivir una vida sana y de vivir una vida mucho más larga en las mejores condiciones posibles. Cuando ese equilibrio nos es afectado, ahí vuelve Jeremías, cuando ese equilibrio nos es afectado, y esto nos pasa a todos los seres vivos, cuando no podemos cubrir nuestras necesidades, las de verdad, las reales, cuando no tenemos afecto, cuando no podemos saciar eso que realmente importa para la consecución de la vida, da igual que seamos humanos, animales o plantas, el problema puede originar nuestra propia destrucción y nuestra propia separación. Eso tiene que darnos un mensaje, y el mensaje tiene que ser que mientras nos mantengamos como seres vivos en equilibrio, cosa que hemos hecho a lo largo de varias de nuestras evoluciones, el mundo seguirá andando sin problemas. Pero cuando ese equilibrio se rompa, cuando esas necesidades creadas por la sociedad de consumo, y especialmente cuando vivamos en contradicción con nuestro propio equilibrio, terminaremos destruyendo el mundo, no solo para nosotros, sino también para todos los seres vivos con los que compartimos este planeta. Les deseo muy buenas noches. Le agradezco a Jeremías que me acompañe como en otros programas. Seguiremos obviamente juntos. Jeremías, te saludo. Buenas noches. Buenas noches, Hernán. Bueno, buenas noches a todo el público. Espero que les haya interesado este tema. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Los invitamos a que se suscriban al canal, que sigan disfrutando de estas y muchas otras historias que iremos trayendo a lo largo del tiempo. Y los saludamos desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Hasta cualquier momento.